Para los pasajeros de la tripulación de aquel vuelo, el número 901 que iba a Nueva Zelanda con destino a la Antártida, prometía ser un día memorable. Esperaban pasar un buen día. Con las cámaras fotográficas, las filmadoras listas en medio de un ambiente positivo, aquel avión, el S-10, se aproximaba al continente blanco y descendía para obtener buenas fotografías. Antes de despegar, el capitán, un hombre con 15 años de experiencia y 15.000 horas de vuelo, introdujo cuidadosamente en la computadora del avión el plan de vuelo. Un plan que tiene que cumplir verdaderamente, un plan de vuelo, ¿no? Sin darse cuenta que las coordenadas que le dieron no eran las exactas, no eran las coordenadas que le habían dado, era un error. Pero él introdujo esas coordenadas en su computadora y mientras el avión atravesaba una nube justo debajo de los 600 metros, el avión chocó contra las laderas más bajas del Monte Erebu, lo que ocasionó la muerte de los 257 pasajeros más la tripulación. ¿Por qué contamos esto? ¿Qué aprendemos de esta situación, de esta tragedia? Bueno, que tal como los aviones modernos cruzan el cielo y llegan a destino gracias a la guía que proporcionan las computadoras, a nosotros se nos ha dado una conciencia por la que nos guiamos en la vida, que si le hacemos caso nos va a ir bien y si le ponemos coordenadas erróneas nos va a ir mal. Esta terrible tragedia del vuelo 901 puede enseñarnos una valiosa lección sobre qué, sobre lo que hoy vamos a hablar, la conciencia, una valiosa lección sobre la conciencia. Por ejemplo, del mismo modo que nuestro bienestar espiritual, moral y físico depende de que poseamos una conciencia sensible guiada por los puntos de referencia morales correctos, por eso en ese discurso lo que vamos a aprender es esto. Vamos a ir viendo qué es la conciencia, vamos a ir viendo cómo actúa la conciencia y cómo hacer que actúe para nuestro beneficio, porque no siempre actúa bien la conciencia. ¿Cómo hacer para que actúe para nuestro beneficio? Así que vamos a contestar la primera pregunta con el pasaje que le da base a esta conferencia. ¿Quieren buscar conmigo, por favor, Romanos capítulo 2, 14 y 15? Romanos 2, 14 y 15. Muchos de los pasajes que vamos a leer, ustedes se van a dar cuenta que no los leo de la Biblia. Los tengo copiados en grande porque si no, no veo. Entonces lo tengo en la misma hoja de la conferencia, por ahí, si voy muy rápido, bueno, espero que no. El pasaje de Romanos 2, 14 y 15 dice: porque cuando la gente de las naciones que no tienen ley cumple por naturaleza las cosas de la ley, ellos, aunque no tienen ley, son una ley para sí mismos. Ellos mismos demuestran que la esencia de la ley está escrita en sus corazones, a la vez que su conciencia da testimonio con ellos, y ellos son acusados o incluso disculpados por sus propios pensamientos. Eso es lo que es la conciencia. La conciencia procede de una palabra griega que significa conocerse por dentro, conocimiento de uno mismo. La conciencia es un sentido moral interno que Jehová nos puso, Jehová nos implantó desde el día de la creación. La puso allí y la hizo parte nuestra, a la conciencia. Y no la tenemos solamente nosotros, la conciencia la tiene todo ser humano vivo, aunque no la use de la manera correcta. Ahí dice que está escrita en sus corazones, por eso hay gente que quizás no siga todas las leyes, quizás no esté haciendo las cosas bien, pero hay cosas que ellos ya se dan cuenta por dentro que está mal. Es como un sentido de lo correcto y lo incorrecto, un sentido que acusa o excusa, como dice la Biblia. O sea, dicta juicio sobre nuestras acciones. Eso es la conciencia. Por eso para muchos es malísimo tener una conciencia. Es malo para muchas personas y les voy a decir por qué. O quiénes, por ejemplo. Shakespeare, el escritor inglés, puso en boca de uno de sus personajes las siguientes palabras. Escuche. Dice, hablando de la conciencia, es una cosa peligrosa. No podemos hacer nada sin que nos acuse o nos tape la boca. Es una cosa vergonzante que todo lo llena de obstáculos. Arruina el que la conserva. El que quiere vivir a sus anchas debe prescindir de la conciencia. Y termina diciendo, oh cobarde conciencia, ¿cómo me afliges? Sí, esto lo dijo un escritor, pero lo puso en boca de uno de los reyes más sanguinarios que tuvo Inglaterra, ¿no? Otro personaje más, nefasto personaje si los hay,
es Adolf Hitler. Habló de la conciencia y dijo que la conciencia es una degradante quimera de la que pienso liberar a la humanidad. La conciencia la veía como una degradante quimera y que había que eliminarla. Lo cierto es que en la vida real la conciencia ha alterado o perturbado la vida de muchas personas. Por ejemplo, pongamos el hecho de David. David cuando cometió pecado con Batseba, todos conocemos la situación, ¿no? ¿Cómo se sintió él después de que se dio cuenta que había pecado? Salmo 32, 3 al 5, por favor, búsquenlo conmigo. Salmo 32, 3 al 5. Dice, cuando me quedé callado, mis huesos se consumieron por estar lamentándome el día entero, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mis fuerzas se evaporaron como agua con el calor seco del verano. Él tenía un peso en la conciencia, sentía ese peso. La conciencia lo traía mal por lo que él había hecho. ¿Qué me dice de hoy? Trasladándolo a este tiempo, el tema de la conciencia. ¿A usted le parece que es fácil hoy vivir con una conciencia tranquila en este mundo que nos toca transitar, que nos toca vivir? La tendencia que tenemos hoy los seres humanos es hacer lo que nos parezca. A mí me interesa hacer esto, a mí no me molesta, yo lo hago, sin importar lo que piense o lo que le pase al otro. Tomamos nuestras decisiones de esa manera, ¿no? Y por eso el mundo está como está. Se han ido erosionando los valores morales, se ha encallecido la conciencia de las personas, se ha cauterizado, como dicen en una publicación, la conciencia de hombres inicuos que van de mal en peor. Y vamos a ilustrarlo un poquito esto. Un auto puede estar muy brilloso, muy bien pintado, y es bueno que sea así. Pero bajo la capa de pintura, la herrumbre puede entrar a trabajar sin que uno se dé cuenta. Empieza desde adentro, pero empieza despacio. Uno no se da cuenta de un día para otro, está oxidado acá. No, ya cuando encontramos ese problema, ya viene de rato, ya viene trabajando despacito por abajo y usted, si empieza a raquetear en la pintura, enseguida se da cuenta que está oxidado. Bien, ¿cómo lo aplicamos esto? Que cosas que antes nos daban asco, despacito se fueron metiendo en nosotros, por ahí sin darnos cuenta. Nos fuimos acostumbrando y se ven como algo natural. Por ejemplo, trate de mirar un poco de televisión sana. Es imposible casi. Mirar televisión sana es muy difícil. O encontrar una buena película. También es casi más que imposible. Cuesta muchísimo recorrer a veces por media hora para ver si encontramos una buena película para mirar. La decadencia moral se extendió tanto que hoy se ve como celebridades a malhechores e inmorales. Y lo peor es que la gente lo acepta. La gente acepta todo esto y las promueve. En los medios de comunicación, como el vocabulario vulgar, se ve y se muestra como natural. La homosexualidad, el lesbianismo, todo está bien. Si uno pregunta, le dicen que son derechos adquiridos. Tenemos derechos, pues son derechos adquiridos, según dicen, ¿no? Y que no se le ocurra a usted comentar algo en contra de eso, porque, bueno, lo van a tildar de discriminador o de mente cerrada, porque es así. Creo que si se levantara la gente de Sodoma, se admirarían porque nada cambió. Encontrarían las cosas igual que le dejaron ellos, ¿no? Y todo es un verdadero bombardeo constante, como un lavado de cerebro. Despacito nos va metiendo las ideas en la cabeza. Por eso tenemos que estar alertas, hermanos, para que el espíritu de este mundo no se nos pegue. Es lo que queremos ver en esta conferencia. Cómo estar alerta o qué tips tocar o ver para ver cómo podemos estar bien con nuestra conciencia ante Jehová. Vamos a leer un pasaje que es muy bonito, que es Amós 5, 14 y 15, que tiene que ver con esto. Amós 5, 14 y 15, que dice, busquen lo que es bueno y no lo que es malo, para que sigan viviendo. Entonces Jehová, el Dios de los ejércitos, estará con ustedes, como ustedes dicen que lo está. Odien lo que es malo y amen lo que es bueno. Odien lo que es malo y amen lo que es bueno. Y eso no lo vamos a lograr si no vigilamos bien qué vemos o qué escuchamos en nuestra vida. Como ejemplo, mire, vamos a remitirnos a algo que la mayoría nos gusta, que tiene que ver mucho con, a veces con la conciencia.
La música. Yo creo que no hay nadie que no le guste la música. Si no le gusta, bueno, tendrá algún problema. Pero la música nos gusta a todos, a todos. A todos nos agrada, empezando por Jehová mismo. A él le gusta la música. Nos eleva, nos deprime, nos alegra, nos mueve el corazón, incide en nuestras emociones, incide en lo que pensamos, en lo que hacemos, en cómo pasamos el día. La música puede hacer muchas cosas con nosotros. Y es así porque es un don de Dios. De hecho, es que está presente en toda la historia bíblica y está presente en nuestras reuniones. Cantamos. La música a Jehová le agrada y es buena. Pero, lamentablemente, hay alguien que sabe muy bien que esto es bueno y que nos hace todo, logra todo eso en nosotros. Que es Satanás el diablo. El diablo sabe bien lo que produce la música en nuestro corazón y por eso es que se aprovecha para usarla en nuestra contra. Como prueba, repasamos algo, un episodio bastante conocido para nosotros que yo les pido que se lo vayan imaginando, ¿no? No tengo imágenes para mostrarles. Ubiquémonos al pie del monte Sinaí. Imaginamos a Aarón y Moisés bajando de la montaña mientras el pueblo está de fiesta. Acababan de obligar a Aarón a hacerles un becerro de oro para adorar porque parecía que Moisés se demoraba. Entonces Aarón les hace un becerro de oro y se ponen a adorarlo. Vamos a leerlo en la Biblia esto y vamos a ver la reacción. En Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. 4 al 6. Éxodo 32, 4 al 6. Dice, él tomó el oro, le fue dando forma con un cincel y lo convirtió en una estatua en forma de becerro. Y empezaron a decir, este es tu Dios, oh Israel. Él te sacó de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar delante del becerro. Luego anunció, mañana celebraremos una fiesta en honor a Jehová. Así que al día siguiente se levantaron temprano, se pusieron a presentar ofrendas quemadas y sacrificios de paz. Después, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para divertirse. ¿Para qué? Adorando el becerro de oro que había hecho Aarón, cosa que ya sabían que Jehová no quería. Pero, ¿vio cómo reaccionó Aarón? ¿Qué dijo? Hay fiesta, escuchó música y dijo, hay fiesta en honor a Jehová. Vamos al mismo marco de circunstancia. Imaginémonos ahora distintos personajes. Son otros. Vamos a leer Éxodo 32, 17 al 19. Vamos a ver qué comparación podemos sacar. Dice, ahora bien, Josué empezó a oír el ruido y la gritería del pueblo y le dijo a Moisés, se oye como si hubiera una batalla en el campamento. Pero Moisés le respondió, no suena a cantos de victoria, ni tampoco suena a lamentos de derrota. Lo que yo oigo suena a canto de otro tipo. En cuanto Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, se llenó de ira, arrojó las tablas que tenía en las manos y las hizo pedazos al pie de la montaña. ¿Cuál era la diferencia? Era la misma situación, era la misma música, el mismo lugar, lo único que distintos personajes. ¿De qué se dio cuenta en este caso Moisés? De que el tipo de música que estaban escuchando no era buena, era música escandalosa y depravada. Se llenó de ira, se enojó, hizo pedazos las tablas. ¿Qué nos hace ver esto, hermanos? Que no todos reaccionamos de la misma manera a lo mismo. Lo podemos aplicar también en nuestra manera de vestir o de hablar. No a todos nos gusta lo mismo. No a todos nos gusta hablar igual. No a todos nos gusta seguir las modas de la misma manera. Algunos ni siquiera siguen las modas. No a todos nos va a gustar la barba o no, yendo a algo más nuevo. Todo depende de nosotros mismos, ¿no? Seguir la moda, lo que a mí me parece que está bien y mi conciencia me lo permite, está muy bien esto. Y quizás a uno le parezca que está bien y al otro no. ¿Qué hacemos en esa situación? Bueno, vamos de vuelta a la música. Mucha de la música moderna refleja el espíritu rebelde del diablo en este momento, y ni que escuchar algunas letras, ¿no? No se puede. Y que el estilo de vida de muchos artistas son pésimos modelos a seguir. En realidad, la gente está, en general, como dijo Pablo a los Efesios, en Efesios 4, ¿se acuerdan? 17 al 19. ¿Quieren buscarlo? Efesios 4, 17 al 19. ¿Qué dice? Por eso les digo y les ruego en el nombre del Señor que no sigan viviendo como la gente de las naciones que viven la inutilidad de su mente.
Ellos están en oscuridad mental y separados de la vida que le pertenece a Dios debido a la ignorancia que hay en ellos y la insensibilidad de su corazón. Como han perdido todo sentido moral, se entregan a la conducta descarada y practican toda clase de impureza con avidez. No se equivocó en nada, Pablo. El mundo realmente está así. Ha ido cambiando, y esas cosas con el tiempo no nos parecen tan malas. La conciencia de la gente se ha ido cauterizando con el tiempo y a muchos ya no les reclama, la conciencia no les reclama por lo que están haciendo. Ya no sienten ese bichito, me molesta. Mucha gente dejó de sentir esa molestia que le hace la conciencia cuando hacen algo que no está bien. Ustedes se van a acordar, los más viejos, más que nada, los mayores, se van a acordar de Isidoro Cañones. ¿Se acuerdan, no? La historieta. Siempre Isidoro tenía problemas de conciencia. ¿Y qué tenía? Un angelito bueno de una oreja hablándole y el otro malo de la otra hablándole también. Y él prestaba atención a lo que le convenía. Bueno, la gente en el mundo pasa lo mismo en este momento. El angelito le está diciendo que está mal, pero muchos le hacen caso y otros no le hacen caso. En contraste con las normas de Jehová que no cambian ni van a cambiar, nosotros tenemos la posibilidad de usar la conciencia de la mejor manera posible, ¿no? En Malaquías 3:6 dice, quiere buscarlo, Malaquías 3:6. Está lindo el pasaje este. Dice, yo soy Jehová y no cambio. Y ustedes son hijos de Jacob y todavía no han llegado a su fin. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que vemos, lo que escuchamos, y lo que hacemos. Ver que nuestra conciencia no nos moleste, pero también ver que no moleste al otro, a mi vecino, a mi amigo, a mi compañero, a mi hermano. De nuevo lo ilustramos, mire. Creo que todos nos pasó alguna vez invitar a un hermano o a alguien a ver una película en casa. Antes era más fácil que ahora, ¿no? Pero no por el sistema económico, por otras razones morales. Cuesta conseguir una película, ¿no? Dice, si invitamos hermanos a ver una película en casa, tenemos que tomarnos el tiempo en la selección, porque no queremos hacer tropezar a nadie y porque no queremos estar saltando con el control remoto tratando de escapar de imágenes inmorales y no disfrutamos de la película. Esto pasa aún controlando bien lo que queremos ver. Por eso la delicadeza del asunto de la conciencia cuando nosotros no solamente vemos una película o algo similar, sino que invitamos a otro. Yo tuve una experiencia con un libro, eh, siempre me gustó leer mucho a mí. El libro se llama El lector. Un buen libro, una buena trama, muy buen final. Trataba de las personas que murieron en la época de Hitler y de una persona que firmaba todas esas muertes sin saber que firmaba esas muertes. Pero el libro es excelente. Pero no me pregunte lo que era la película. No se puede ver. La misma película, imposible, o sea, la misma trama escrita era una maravilla. La misma trama en la película tenía escenas inmorales por donde le busque, que no tenían ni siquiera nada que ver con la trama de la película. ¿A qué vamos con esto? Vamos a leer primero Corintios 8, 8 al 13. Vamos a repasar unas palabras del apóstol Pablo. Primero Corintios 8, 8 al 13. Dice así, sin embargo, la comida no nos acerca más a Dios. Si no comemos, no estamos peor. Y si comemos, no estamos mejor. Pero tengan cuidado para que su derecho a elegir no haga tropezar de algún modo a los que son débiles. Porque si alguien te viera a ti, el que tiene conocimiento, comiendo en un templo de ídolos, ¿no podría la conciencia del que es débil llegar al punto de animarlo a comer alimentos ofrecidos a ídolos? De modo que por tu conocimiento se echa a perder al hombre débil, un hermano tuyo, porque en Cristo murió. Es directo, es fuerte, pero es así. Hacemos tropezar a nuestro hermano porque en Cristo también murió. Esto lo dijo Pablo en un contexto muy especial, tenía que ver con comer la carne de los sacrificios que luego se vendían en las carnicerías. Claro, algunas personas no les molestaba comprar esa carne, o comer esa carne, pero a otros sí les traía problemas. En el versículo 10 dice, ¿no podría ser la conciencia del que es débil llegar al punto de animarlo a comer alimentos ofrecidos a ídolos? Entonces le iba a molestar. La conciencia que a nosotros no nos molestaba, que tampoco estaba mal.
El hecho que vamos a decir que mi derecho termina donde empieza el derecho de los demás. Comprendemos entonces el principio. Mi conciencia tiene un límite y es la conciencia de mi prójimo. No es solamente mientras a mí me guste. Por eso, si mi conciencia está bien entrenada por la palabra de Dios, jamás haré tropezar a mi hermano. Nosotros sabemos por experiencia propia lo que este mundo hace, lo que quiere que hagamos, cómo nos quiere manejar. Sabemos por experiencia propia que este sistema presiona para que imitemos sus costumbres. Y es así, tiene que ser así, porque su dueño, el diablo, se encarga de que toda esta degradación llegue a parecernos normal. Pero leamos, por favor, un pedido de Pedro, en una de sus cartas, en la primera de Pedro 3, 16 y 17, que tiene que ver con la conciencia. Dice, mantengan una buena conciencia para que, digan lo que digan contra ustedes, los que hablan contra ustedes sean avergonzados a causa de su buena conducta como seguidores de Cristo. ¿Por qué mejor sufrir por hacer lo que está bien si es la voluntad de Dios permitirlo, que hacer lo que está mal? O sea, si nos critican, que sea porque hacemos las cosas bien. Y si no hacemos las cosas bien, por lo menos que sea porque estamos haciendo algo. Me acuerdo también de un dicho del Quijote. En un momento en que el Quijote, yo creo que lo usé en un montón de conferencias ya esto, porque me encantó a mí, me gustó a mí. En un momento el Quijote con Sancho Panza van llegando al molino de viento, a un molino de viento. La idea del Quijote era que los molinos de viento eran gigantes. Entonces él iba a encarar a los gigantes, pero en ese interín, en ese momento que estaban llegando al molino, vienen unos perros y se ponen a ladrar. Y Sancho Panza le dice, amo, están ladrando. Y él lo mira y le dijo esta palabra que no me olvido más. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Ladraban porque ellos estaban moviéndose. A veces cuando nos critican, pasa eso. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Si no hacemos nunca nada y nunca nos arriesgamos a nada, nunca nos van a criticar. Pero si estamos evidentemente a la vista de los demás, sí nos van a criticar y nos van a encontrar los defectos. Ladran, Sancho, señal que cabalgamos. Es lindo recordar eso, es muy bueno. Bien, la última pregunta. ¿Cómo funciona, no, la penúltima, cómo funciona la conciencia? ¿Cuál es el mecanismo de la conciencia? Bueno, funciona igual que el GPS, idéntico. Porque así como un GPS nos guía para que lleguemos donde queremos llegar, nuestra conciencia hace lo mismo con nuestra vida. Nos ayuda a llegar al final de nuestro camino. Pero, ojo, así como el GPS puede darnos la guía equivocada, así como el GPS puede darnos la guía equivocada si no está bien programado y bien actualizado, nuestra conciencia puede hacer lo mismo con nosotros. Si no tenemos nuestra conciencia bien actualizada, por decirlo de una manera u otra. Así que el GPS viene con un manual, generalmente. Ya no se usa prácticamente el GPS al teléfono, pero bueno, el aparatito sí, de algunos todavía, yo todavía lo tengo, aunque no lo uso nunca. Pero viene con un manual para explicarnos cómo se programa, cómo se le pone la información. Bueno, así como un GPS viene con un manual, nuestra conciencia también tiene un manual. Esto, este es nuestro manual, el manual de nuestra conciencia. Y nuestra conciencia puede hacer lo mismo que el GPS si no está bien entrenada. Mire, en Arroyo Seco tuvimos una experiencia hace unos años atrás. Yo de GPS nada, pero lo programé como pude y lo puse. Teníamos que volver de la asamblea, ir a Villa Constitución, al alojamiento. Pongo GPS y salgo. Llego a la ruta, el primer cruce me mandaba de vuelta. El segundo cruce me mandaba de vuelta. Y llegué a Villa Constitución y el GPS me seguía mandando de vuelta. ¿Qué había pasado? No estaba bien programado, no estaba actualizado. Esa ruta no figuraba, yo prácticamente andaba por el medio del campo. Bueno, nuestra conciencia también nos puede hacer lo mismo. Hacernos creer que todo nos va bien y hacernos hacer las cosas mal. Por eso que tenemos que tenerla bien estrenada y actualizada. La pregunta es, ¿sabemos cómo se actualiza un GPS? Y si no sabemos, siempre hay alguien que lo sabe, pero sabemos. ¿Cómo se actualiza la conciencia? Igual que el GPS. Igual que al GPS se le agregan nuevas rutas, igual que al GPS se le agregan nuevos conocimientos y nuevos entendimientos, y tenemos el manual para guiarnos por él. ¿Cómo hacemos? Fíjese el Salmo 1, 2 y 3.
por favor. Salmo 1, 2 y 3. Dice, feliz es el hombre que no anda en el consejo de los malvados, que no se detiene en el camino de los pecadores, que no se sienta en el asiento de los burlones, sino que disfruta con la ley de Jehová y día y noche lee en su ley y disfruta en ella. Así que, ¿cómo hacemos para agregar información a nuestro GPS personal? Disfrutando y leyendo nuestro manual, la Biblia, y meditando en lo que leemos, lograremos ir agregando a nuestro GPS nuevas rutas que tienen que ver con el andar cristiano. Pero no alcanza a agregar nuevas rutas. Tenemos que aprender. ¿Y dónde nos enseñan? Hebreos 10, 24 y 25. ¿Recuerdan lo que dice? Sin abandonar el reunirnos, como algunos tienen por costumbre, ¿no? Animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. Así que, si esto lo comparáramos con un examen de manejo, podríamos decir que hasta acá tenemos el teórico. Ya tenemos el GPS, sabemos manejarlo, sabemos agregar información y sabemos cómo usarlo. Pero ahora, cumpliendo con ese requisito, ¿cómo hacemos para poner en práctica lo que aprendemos? Bueno, acá dice, para terminar, vamos a recordar una motivadora experiencia que capta la esencia de lo que es una buena conciencia. Vamos a recordar lo que pasó con la samaritana, que se está hablando mucho en este tiempo, ¿no? Y lo que pasó en el caso del samaritano que curó al hombre que estaba herido. ¿Qué hizo él? Dejó todo, pagó, lo ayudó. Su conciencia impulsó al samaritano no solo a evitar el mal, sino a hacer el bien. Se sumó a la conciencia de esto, ¿no? No solo ayudó, sino hasta que puso de su bolsillo, se preocupó por su cuidado. Así que hasta aquí hemos visto que la conciencia es algo que Jehová puso en el corazón del ser humano desde su creación. Hemos visto que podemos usarla para bien o para mal. Hemos visto que así como nos acusa, puede excusarnos y dejarnos hacer cosas malas. Puede que el bichito no nos pique o el angelito no lo escuchemos, ¿no? Al que tenemos que escuchar, como en el caso de Isidoro. Y que la mejor manera de que sea para bien es estudiando y meditando en la palabra de Dios. Así que no quedan dudas, hermano. La conciencia es un maravilloso regalo de parte de Jehová. Como mencionamos al principio, distintas habrían sido las cosas si el piloto hubiera tenido un plan de vuelo adecuado. No hubiera pasado nada de eso, no hubiera sucedido nada de eso. Ricardo III dijo, bueno, lo dijo el escritor, es posible que lo haya dicho de verdad. Y Ricardo III dijo, la conciencia es una cosa peligrosa. Hitler dijo, hay que liberar al hombre de algo tan degradante. Pero Jehová, ¿qué dijo? Tengan una buena conciencia. Y un viejo adagio dice, una conciencia limpia, ¿se acuerdan? Es la mejor almohada. Por eso, sigamos esforzándonos por obedecer las normas de Jehová. Nuestra conciencia bien educada nos va a ayudar mucho. Estudiemos a conciencia la palabra de Dios, meditemos y pongamos en práctica lo que aprendemos. Porque una conciencia confiable es el instrumento más valioso que puede tener un cristiano. Siempre va a tomar buenas decisiones cuando la conciencia está bien educada por la palabra de Dios. Demostremos con claridad que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y le haremos notar a este mundo que se puede mantener una buena conciencia en un mundo pecador.